Bienvenidos a Fronteras sin Filtros, donde destapamos la verdad detrás de las sombras. Un reciente video de un agente de ICE involucrado en un tiroteo esta semana en Minnesota ha revelado la inminente amenaza que enfrentaba el oficial. Este incidente, que comenzó como una operación de aplicación de la ley de inmigración en Minneapolis, se tornó controversial cuando el agente disparó su arma tras un enfrentamiento con un vehículo, resultando en la muerte de una mujer de 37 años. El vicepresidente J.D. Vance reaccionó a estas imágenes en X, declarando: "A muchos se les ha dicho que este agente no fue golpeado por un coche, no fue acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia". Aunque las autoridades federales confirmaron que el agente actuó en legítima defensa, el suceso desató de inmediato un intenso escrutinio público y protestas. En este contexto, se ha señalado que Minneapolis, como ciudad santuario, deliberadamente libera a individuos que representan amenazas para la seguridad pública, como se ha visto en casos de delitos sexuales contra menores. Esa única bala no solo detuvo una operación, sino que destapó una red criminal masiva, con ramificaciones por todo el país y que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno local. Permítanos mostrarles. A las 3:12 a.m. en el sur de Minneapolis, mientras la ciudad dormía, vehículos federales sin distintivos apagaron sus luces y se posicionaron alrededor de un hotel de 14 pisos cerca de la autopista. En cuestión de segundos, las salidas fueron bloqueadas, los ascensores quedaron inmovilizados entre pisos y equipos armados tomaron rápidamente las escaleras. Las puertas fueron derribadas sin previo aviso. Las linternas cortaban la oscuridad de los pasillos mientras los agentes gritaban órdenes. Los ocupantes fueron obligados a tirarse al suelo con las manos visibles, y las habitaciones fueron despejadas una por una. La operación avanzó piso por piso, sin dejar puntos ciegos. En menos de 45 minutos, ICE, DHS y la DEA detuvieron a 236 inmigrantes en situación irregular, casi 180 de ellos de nacionalidad somalí. El equipaje fue registrado minuciosamente, y las identidades falsas quedaron al descubierto. Los agentes recuperaron 127 pasaportes falsificados, pilas de teléfonos prepago y sobres con dinero en efectivo escondidos en los paneles del techo. Luego, la operación dio un giro más oscuro. Los equipos de búsqueda descubrieron 39 armas de fuego, incluyendo pistolas cargadas y fusiles de asalto. En las salas de mantenimiento y en maletas cerradas, incautaron cocaína y fentanilo empaquetados para distribución, no para uso personal. Los totales efectivos superaron los $4 millones. Lo que comenzó como una redada de inmigración se intensificó en cuestión de minutos. Las armas, las drogas y el dinero revelaron que el hotel era un centro de distribución armado, no un simple albergue. En ese instante los agentes se dieron cuenta de que la ciudad se enfrentaba a una importante amenaza criminal, no solo a un caso de inmigración. Al amanecer, la redada del hotel ya había comenzado a revelar secretos. Los teléfonos incautados de las habitaciones no dejaban de vibrar. Llamadas perdidas, mensajes encriptados, horarios de entrega congelados a mitad de frase. Los analistas de la DEA trabajaron durante toda la noche, correlacionando números, ubicaciones y nombres obtenidos de teléfonos desechables y documentos de viaje falsificados. Lo que inicialmente parecía ser una actividad de tráfico dispersa, comenzó a alinearse en una estructura única. En el centro surgieron dos nombres que no encajaban en el patrón de la delincuencia callejera. Khalif Nurelme, de 45 años, un juez de origen somalí con un expediente público intachable, y Hodan El Anur, de 42 años, una abogada con licencia que ejercía derecho de inmigración y penal en Minneapolis. Sobre el papel, eran pilares de la comunidad. En realidad, los investigadores creían que eran los cerebros de la operación. Según las pruebas recuperadas del hotel y de ubicaciones de almacenamiento vinculadas, la pareja había pasado casi una década construyendo una red clandestina. Migrantes somalíes eran introducidos de contrabando en Estados Unidos, se les proporcionaban identidades falsas y se les absorbía en la red como conductores, guardias de casas de seguridad y correos. La lealtad se imponía mediante deudas, amenazas y presión familiar desde el extranjero. Sus posiciones les otorgaban protección. El acceso a los tribunales retrasaba las órdenes judiciales. Los trámites legales paralizaban las investigaciones y los sobornos se movían discretamente. Se sospechaba que agentes fronterizos, policías locales e incluso
altos cargos de las fuerzas del orden estaban comprometidos. Las drogas fluían hacia el norte desde México y Colombia, para luego extenderse desde Minneapolis a través de las fronteras estatales. El FBI vinculó la red a al menos 24 muertes relacionadas con pandillas en Minneapolis, incidentes violentos que antes se trataban como crímenes aislados antes de que la organización fuera expuesta. Los investigadores confirmaron más tarde que la corrupción se extendía más allá de las fuerzas del orden. Los documentos judiciales revelaron vínculos directos con el alcalde de Minneapolis, de origen somalí, quien supuestamente proporcionaba cobertura política, retrasaba las respuestas de las autoridades y se beneficiaba económicamente. Su posterior declaración de culpabilidad confirmaría que la protección de la red llegaba a los niveles más altos del gobierno de la ciudad. A medida que la imagen se aclaraba, los equipos de vigilancia detectaron movimiento. A las 8:21 a.m., en el aeropuerto internacional de Minneapolis-St. Paul, Khalif y Jodan llegaron por separado, llevando un mínimo equipaje, pasaportes recién emitidos, billetes internacionales de solo ida, sin declaraciones públicas, sin abogados presentes. Para los agentes federales era inconfundible. Estaban huyendo. Unidades de ICE y el FBI cerraron la terminal por secciones, siguiendo a la pareja a través de cámaras y reconocimiento facial. A las 8:27 a.m., antes de que pudiera comenzar el embarque, los agentes convergieron. La detención duró 22 segundos. No hubo resistencia, ni discursos, solo el sonido de las esposas cerrándose en medio de la sala de embarque. Con su detención, la red perdió su escudo. En cuestión de horas, los fiscales aprobaron órdenes judiciales ampliadas. Se desbloquearon las pistas financieras y nombres que habían estado ocultos durante años salieron a la luz de golpe. Lo que comenzó como una operación de inmigración se había transformado por completo en una conspiración nacional de narcóticos, y Minneapolis era solo el punto de partida. A las 4 a.m., en 6 estados distintos, exactamente al mismo momento, las órdenes federales se activaron en Minnesota, Wisconsin, Illinois, Iowa, Missouri y Michigan. Más de 200 agentes federales se desplegaron en sus posiciones. Los centros de comando del FBI coordinaron transmisiones en tiempo real mientras los equipos de ICE, la DEA y DHS se movían como una sola fuerza. Las carreteras fueron selladas y las redes eléctricas monitoreadas. La operación se desarrolló con precisión militar. La primera irrupción ocurrió en el norte de Minnesota. Una puerta reforzada fue volada hacia adentro. Los vigías armados intentaron dispersarse, pero las granadas aturdidoras detonaron, colapsando la resistencia en segundos. Le siguió un tiroteo, intercambios violentos y breves en pasillos estrechos. 2 sospechosos fueron heridos de bala mientras resistían el arresto. Un agente federal recibió un disparo en el hombro y fue retirado mientras el equipo avanzaba. A las 4:18 a.m., en las afueras de Milwaukee, un taller de automóviles convertido se transformó en un campo de batalla. Un sospechoso abrió fuego desde una plataforma elevada. Los agentes respondieron al fuego, neutralizando la amenaza. En el interior había palés de drogas apilados hasta la altura de los hombros, ladrillos de cocaína sellados y fentanilo envasado al vacío por kilogramo, listos para su transporte inmediato. A las 4:37 a.m., en el sur de Chicago, se realizaron entradas simultáneas en un complejo de apartamentos de 3 pisos. Los sospechosos huyeron por escaleras y tejados. Uno disparó a ciegas a través de un muro de yeso. Otro intentó arrojar un arma por un balcón. Los agentes los inmovilizaron, aseguraron el edificio y comenzaron búsquedas metódicas. Se encontraron rifles, pistolas y dinero en efectivo en paredes, conductos de ventilación y compartimentos del suelo. Al amanecer, la magnitud era inconfundible. En 73 lugares de allanamiento, los equipos federales encontraron barricadas, alarmas de alerta temprana y armas preparadas para su uso inmediato. 4 tiroteos separados estallaron en las primeras 36 horas. 9 sicarios del cartel murieron mientras se resistían al arresto. 2 agentes federales resultaron heridos, pero sobrevivieron. Las detenciones se multiplicaron rápidamente. Al final del primer día, 412 sospechosos fueron puestos bajo custodia, incluyendo más de 260 operativos directos del cartel. Docenas más fueron detenidos por cargos de armas, tráfico y conspiración. Al final del segundo día, el total de arrestos superó los 640 individuos, muchos de ellos directamente vinculados al transporte interestatal de drogas, la aplicación armada de la ley y las células de lavado de dinero.
Las incautaciones estuvieron a la altura de la violencia. Convoyes cargados con toneladas de cocaína, fentanilo y metanfetamina salieron de los lugares. Se abrieron cajas fuertes que revelaron decenas de millones de dólares en efectivo. Aparecieron arsenales, cientos de cargadores de armas de fuego unidos con cinta adhesiva y municiones apiladas en cajas. Los equipos de análisis forense digital clonaron servidores in situ, congelando los libros de transacciones a mitad de actualización. Lo que hizo la lucha más peligrosa fue la proximidad. Algunos objetivos estaban a minutos de escuelas y barrios residenciales. Las drogas se almacenaban junto a las camas de los niños y las armas se escondían detrás de paneles falsos en hogares familiares. Cada irrupción conllevaba el riesgo de una emboscada o de víctimas civiles. Al segundo día, el Comando Federal lo confirmó. Esta no era una operación local. Era una red de cartel interestatal endurecida, preparada para la violencia y profundamente arraigada en el corazón de Estados Unidos. Esto no fue una redada, fue una guerra. Mientras el humo se disipaba de la redada en los 6 estados, los investigadores comenzaron a reconstruir lo que la red había hecho antes de que alguien la notara. La cronología era más larga y oscura de lo esperado. Registros financieros, libros de contabilidad encriptados y testimonios de testigos mostraron que la operación había estado activa durante casi una década. Lo que comenzó como un contrabando a pequeña escala, evolucionó hasta convertirse en una red de distribución industrial. Las drogas se movían hacia el norte desde México y Colombia, cruzaban la frontera, se escondían dentro de envíos comerciales y luego fluían desde Minneapolis como sangre a través de las arterias. El volumen asombró incluso a los agentes veteranos. Los analistas estimaron conservadoramente que cientos de toneladas de narcóticos habían entrado en Estados Unidos a través de esta red. Cocaína para la velocidad y el beneficio, metanfetamina para el control y fentanilo para la devastación. Cada envío se desglosaba, redistribuía y distribuía en ciudades y pueblos rurales de todo el Medio Oeste. El costo humano era medible. Los datos de las salas de emergencia mostraron que las muertes por sobredosis en los principales condados de Minnesota se habían cuadruplicado en la última década. En algunos barrios, las muertes relacionadas con el fentanilo se dispararon en más del 300% en solo 3 años. La delincuencia violenta siguió a las drogas, los homicidios aumentaron, los robos a mano armada se volvieron rutinarios. Las disputas territoriales escalaron a tiroteos desde vehículos en movimiento y ejecuciones llevadas a cabo en estacionamientos y escaleras de apartamentos. Cada aumento coincidía con la expansión de la red. Los testigos describieron cómo los migrantes introducidos ilegalmente eran forzados a asumir roles casi de inmediato. Algunos conducían los envíos, otros custodiaban las casas de seguridad. Muchos estaban atrapados por deudas fabricadas, amenazados con ser expuestos o advertidos de que sus familiares en casa sufrirían si se negaban. Irse no era una opción, la cooperación se imponía a través del miedo. Las drogas no se quedaban en círculos criminales. El fentanilo se filtraba en píldoras falsificadas vendidas a adolescentes. La cocaína alimentaba la violencia de pandillas y los esquemas de lavado de dinero. La metanfetamina mantenía a los usuarios despiertos durante días, devastando barrios enteros. Los trabajadores sociales describieron vecindarios donde la adicción se extendía más rápido de lo que cualquier respuesta de salud pública podía seguir. Detrás de todo, había disciplina. Las rutas se rotaban cada pocas semanas. Los vehículos eran abandonados y reemplazados. Las comunicaciones cambiaban constantemente. Cuando la presión de las fuerzas del orden aumentaba en un área, los envíos se redirigían de la noche a la mañana. La red se adaptaba más rápido de lo que las agencias locales podían rastrear, hasta que la redada del hotel abrió el sistema. A medida que los equipos federales mapeaban el daño, un patrón se hizo imposible de ignorar. La violencia no era aleatoria. Las sobredosis no eran accidentales. Eran resultados predecibles de una máquina diseñada para maximizar el beneficio sin importar las bajas. En las reuniones internas, una cifra circulaba discretamente: decenas de miles de vidas afectadas directa o indirectamente por las drogas movidas a través de esta única organización. Durante años, la red operó a la vista, oculta tras títulos legales, estatus comunitario y puntos ciegos institucionales. Jueces firmaban órdenes, abogados presentaban mociones y las patrullas policiales miraban hacia otro lado. Mientras tanto, barrios enteros pagaban el precio. Para cuando se comprendió plenamente la magnitud, no quedaba debate. Esto no era solo una empresa criminal, era un asalto prolongado a la seguridad pública, y el ajuste de cuentas apenas había comenzado. Cuando policías y funcionarios están involucrados, el silencio se vuelve mortal. Una vez que las detenciones se estabilizaron, la investigación se centró en el interior. Lo que los agentes temían en silencio durante las redadas era ahora innegable.
La red no había sobrevivido durante casi una década solo por el secretismo. Había sobrevivido porque partes del sistema destinadas a detenerla habían sido comprometidas. Los interrogatorios a los operativos de nivel medio comenzaron a coincidir. Los nombres se repetían, los pagos coincidían con los registros bancarios. Los registros telefónicos conectaban a los oficiales con vehículos que nunca deberían haber pasado la inspección. La corrupción no era teórica, estaba documentada, fechada y firmada. Durante las siguientes 72 horas, las unidades de asuntos internos actuaron en paralelo con los fiscales federales. Se emitieron citaciones en silencio, se registraron taquillas, se abrieron cajas fuertes domésticas y la lista crecía por horas. Al final de la semana, 12 agentes de policía locales habían sido arrestados. Algunos habían aceptado dinero en efectivo para ignorar las detenciones de tráfico. Otros proporcionaron avisos anticipados de redadas. Un oficial admitió haber escoltado vehículos que sabía que transportaban narcóticos, despejando intersecciones bajo la apariencia de una patrulla rutinaria. Luego vino el nombre que nadie esperaba ver en papel: un jefe de policía en funciones. Los investigadores alegaron que había aceptado pagos regulares para desviar personal de corredores clave y para suprimir quejas internas. Los correos electrónicos recuperados de servidores archivados mostraban una interferencia deliberada en las investigaciones, quejas etiquetadas como errores administrativos y pruebas discretamente enterradas. La traición fue profunda, la confianza pública se derrumbó casi de la noche a la mañana. Los oficiales que habían pasado años en la calle se vieron cuestionados por sus propias comunidades. Las protestas se reavivaron, no solo contra la aplicación de la ley, sino contra la constatación de que los criminales habían llevado insignias. La corrupción no se detuvo en las fuerzas del orden. Las auditorías financieras descubrieron a funcionarios municipales que aprobaron contratos sospechosos vinculados a empresas fantasma. Consultores de inmigración canalizaron clientes directamente a la red. Secretarios judiciales alteraron las fechas de presentación. Cada pequeño favor, cada atajo silencioso, añadió otro ladrillo a la protección del cartel. En reuniones a puerta cerrada, los fiscales utilizaron una palabra repetidamente: ecosistema. Esto no era un único actor corrupto o un puñado de sobornos. Era un entorno donde la corrupción podía sobrevivir desapercibida, normalizada por la rutina y justificada como pragmatismo. La red pagaba por el silencio, y el silencio se convirtió en un hábito. Las consecuencias fueron inmediatas. Departamentos enteros fueron puestos bajo supervisión federal. Se reabrieron casos pendientes. Las condenas vinculadas a oficiales comprometidos fueron señaladas para revisión. Carreras terminaron entre esposas. Reputaciones construidas durante décadas se derrumbaron en días. Para los agentes que habían luchado a tiros solo unos días antes, esta fase de la operación conllevaba un peso diferente. Era más fácil enfrentarse a traficantes armados que aceptar cuán profundamente se había extendido el daño. Pero la exposición sirvió a un propósito. Al desmantelar el escudo interno, los investigadores se aseguraron de que la red no pudiera regenerarse. Las rutas permanecieron cerradas. Los reemplazos no lograron moverse. Sin protección, los envíos se estancaron y las alianzas se fracturaron. La ilusión de inmunidad había desaparecido. Lo que quedó fue la rendición de cuentas, lenta, metódica e implacable. Y por primera vez en años, el sistema comenzó a limpiarse desde adentro hacia afuera. En las semanas siguientes, Minneapolis comenzó a cambiar, el ruido se desvaneció primero, las sirenas se hicieron menos frecuentes, los helicópteros desaparecieron del cielo nocturno, las esquinas que antes eran reclamadas por los traficantes se quedaron en silencio, no porque el miedo desapareciera, sino porque el suministro había sido cortado. Los analistas federales confirmaron lo que los residentes locales ya sentían: el flujo de drogas había sido interrumpido en su origen. En 30 días, las admisiones por sobredosis en los principales hospitales de Minnesota cayeron casi un 40%. Las incautaciones a nivel de calle disminuyeron, no porque la aplicación de la ley se ralentizara, sino porque las redes de distribución se habían derrumbado. Los traficantes que antes operaban abiertamente desaparecieron o se traicionaron entre sí. Sin protección, sin producto, la supervivencia se volvió incierta. Las consecuencias legales fueron implacables. Los fiscales federales presentaron cientos de acusaciones directamente relacionadas con la red. Los cargos iban desde tráfico de narcóticos y violaciones de armas hasta crimen organizado, tráfico de personas, lavado de dinero y corrupción. Varios casos fueron designados inmediatamente como procesamientos de seguridad nacional de alta prioridad, acelerados a través de los tribunales federales. Para Khalif Nurelme y Jodan El Anur, la caída fue absoluta. Sus bienes fueron congelados en cuestión de horas. Propiedades incautadas, cuentas vaciadas y catalogadas.
Los tribunales donde Khalif una vez presidió se convirtieron en lugares donde su nombre se mencionaba solo en referencia a conspiración y abuso de poder. Las credenciales legales de Jodan fueron suspendidas a la espera de su inhabilitación. Su legado profesional fue borrado casi de la noche a la mañana, pero el daño se extendió mucho más allá de 2 nombres. Familias se presentaron, padres que habían perdido a sus hijos por sobredosis, residentes que habían huido de barrios consumidos por la violencia, migrantes que describieron haber quedado atrapados en un sistema que nunca entendieron hasta que fue demasiado tarde. Sus historias llenaron transcripciones, declaraciones juradas y testimonios a puerta cerrada que pintaron un panorama de daño a largo plazo imposible de ignorar. Los funcionarios federales reconocieron abiertamente la magnitud. Esta operación, dijeron, no fue una victoria sino una advertencia, una demostración de cuán rápidamente el crimen organizado podía arraigarse en las instituciones legales cuando la supervisión fallaba y la complacencia se instalaba. El cartel no se había basado únicamente en la fuerza bruta, se basó en la confianza, las apariencias y el silencio. Ese silencio fue roto. Se anunciaron nuevas medidas de supervisión. Se expandieron los grupos de trabajo conjuntos. Se endurecieron los protocolos de intercambio de datos. Por primera vez en años, las agencias federales y locales operaron sin obstrucción interna. Las brechas que una vez permitieron que la red prosperara se sellaron una por una. Aún así, nadie afirmó que la ciudad estuviera curada. Demasiadas vidas se habían perdido. Demasiados barrios habían sido devastados por la adicción y el miedo. Las cicatrices no se desvanecerían rápidamente, y algunas nunca lo harían. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. El mito de la intocabilidad había desaparecido. La creencia de que el poder, el estatus o las conexiones podían proteger a los imperios criminales de la rendición de cuentas se había derrumbado bajo el peso de las pruebas y la aplicación de la ley. Lo que comenzó con un solo disparo había desentrañado una conspiración de una década y forzado un ajuste de cuentas que ya no podía retrasarse. Para Minneapolis y para los estados atrapados en la sombra de la red, el mensaje era claro. El peligro había sido real, el costo había sido asombroso y cuando finalmente se cruzó la línea, la respuesta fue absoluta. Cuando se ejecutaron las últimas órdenes y los últimos camiones de pruebas salieron de Minneapolis, algo desconocido se apoderó de la ciudad. No alivio, no celebración, sino silencio. El tipo de silencio que impone un ajuste de cuentas. Durante años, el peligro se había movido silenciosamente por juzgados, barrios y carreteras, oculto tras títulos, papeleo y decisiones rutinarias que nadie se atrevió a cuestionar. Lo que la investigación reveló no fue simplemente una red criminal, sino cuán cerca estuvo todo un sistema de colapsar sin que nadie se diera cuenta. Esta operación demostró una dura verdad. Las instituciones no fallan de golpe, se erosionan. Una advertencia ignorada, un archivo retrasado, una decisión comprometida a la vez. La red no se basó únicamente en la violencia o el secretismo. Se basó en la comodidad, en la creencia de que se podía confiar en las personas con autoridad sin escrutinio. Esa creencia se convirtió en su arma más poderosa. La lección es incómoda pero necesaria. La corrupción rara vez se anuncia. Se disfraza de familiaridad, se esconde en el lenguaje legal, las reputaciones profesionales y las reuniones a puerta cerrada justificadas como procedimiento. Cuando la supervisión se debilita, el poder deja de servir al público y comienza a protegerse a sí mismo. Para cuando el daño se hace visible, las comunidades ya están pagando el precio. En adicción, violencia y vidas perdidas sin titulares. Este caso también destrozó un mito peligroso, que el crimen existe solo en los márgenes de la sociedad. Aquí se sentaba detrás de escritorios, firmaba documentos y emitía fallos. Los actores más destructivos no fueron los que apretaban el gatillo, sino los que abrían puertas, retrasaban las consecuencias y silenciaban las preguntas. Las fuerzas del orden pueden enfrentarse a amenazas armadas. Lo que casi derrota a este sistema fue la traición desde dentro. Sin embargo, hay otra verdad en lo que siguió. Una vez que se eliminó el escudo interno, la red colapsó rápidamente. Las raíces fallaron, los pagos se detuvieron, la protección desapareció, la rendición de cuentas, cuando se aplicó sin excepción, funcionó exactamente como se pretendía. La supervisión restauró el impulso. La transparencia se convirtió en un elemento disuasorio. El sistema no se curó de la noche a la mañana, pero comenzó a defenderse de nuevo. La advertencia ahora nos pertenece a todos. La justicia no puede delegarse en títulos o uniformes. Depende de la vigilancia, de la negativa a aceptar el silencio como normal y del coraje para cuestionar la autoridad cuando los hechos ya no coinciden.
Cuando los ciudadanos se desentienden, la corrupción gana espacio para respirar. Cuando el escrutinio se desvanece, el poder criminal se siente cómodo. Esta historia no termina con arrestos, termina con responsabilidad, porque la próxima red no se verá exactamente como esta. Nunca lo hace, pero las condiciones que permiten su crecimiento son siempre las mismas. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esta advertencia perdure.